Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida desde el Centro Cultural del Banco de la República en Bucaramanga. Estamos muy contentos de hacer esta primera transmisión en vivo que hace parte de nuestro proyecto Así corren los ríos. Así corren los ríos es la versión en el Centro Cultural del Banco de la República de Bucaramanga del gran proyecto nacional que se llama El Río Territorios Posibles. Y desde hace algunos años, como lo estamos haciendo en todos los centros culturales del Banco de la República en el país, estamos tratando de aportar desde nuestra región a esta construcción de un proyecto nacional en el que tengamos al río pues como centro de la reflexión, pero también de la acción. En 2022 iniciamos nuestro ciclo con una invitada muy especial. En esta charla a la que los hemos invitado nos acompaña Ana Carolina Mesa. Ana Carolina es parte de una organización que se llama Río Arriba y bueno, ya ella nos va a contar porque parte de la idea de hoy es conocer este proyecto tan bonito. Eh, y pues Río Arriba es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la protección y el fortalecimiento del campo y las comunidades que lo habitan. Eh, Ana Carolina, como les decía, es fundadora de Río Arriba y digamos que hizo recientemente esta organización una alianza con otra entidad muy importante y que también está en la ciudad de Medellín, que es la Casa Tragaluz. A raíz de esa alianza hay en este momento dos cuadernillos que cuentan historias del universo rural colombiano y que es pues lo que hoy vamos a tener el placer de conocer, digamos, de la mano de una de las creadoras de esta colección. Ana Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación y bueno, somos oídos para ti. Esperamos, bueno, para quienes se están conectando aquí en la sala y también quienes siguen la transmisión en Facebook Banrep Cultural Bucaramanga. Les recordamos que la idea también es poder interactuar, entonces pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas, sus ideas también a lo largo de la charla y después de escuchar a Ana Carolina tendremos también un momento pues para interactuar. Entonces, bienvenidos todos y nuevamente muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Hola Carolina, hola a todos, pues agradecidos estamos nosotros de recibir esta invitación y de poder contarles lo que ha sido nuestra experiencia en la creación de la colección El Campo y los Días y bueno, nuestra experiencia conociendo lo rural. Entonces muchas gracias por invitarnos y muchas gracias a todos los que se están conectando por el interés en escuchar y participar. Es parte de la construcción colectiva a la que nos tenemos que dirigir, pienso yo. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a empezar con la presentación. Preparé una presentación, como dice Carolina, pues al final podremos tener un rato para interactuar. Y antes de comenzar quisiera como abrir la presentación invitándolos o haciendo énfasis en que tanto la presentación y la colección El Campo y los Días es una invitación abierta a acercarnos al campo y a la ruralidad con una mirada un poco más activa, con una actitud no solamente de observadores pasivos que están allá lejos del campo, de lo que ocurre, sino siendo parte activa de esa realidad del campo, porque así no lo creamos. Lo que buscamos en Río Arriba es como hacernos cada vez más conscientes de que pues estamos todos conectados con el campo, por más lejos que vivamos de él. Entonces, bueno, comienzo ay, un momento, dame un minuto, ya. Comienzo la presentación con este cuestionamiento porque cuando ustedes me invitaron, pues sí, a hablar de la colección del campo y los días, también se hacía una invitación a hablar sobre ruralidad. Entonces lo primero que pensé fue como, bueno, ¿qué se entiende por ruralidad? ¿Qué entendemos por ruralidad? Y casi siempre cuando nos hablan de algo rural, estamos pensando se nos vienen las palabras agricultura, vacas, ganado, campesinos y ya está. Y eso es lo que generalmente se nos viene como en el imaginario. Nosotros en Colombia tenemos pues una historia del conflicto armado y bueno, todo un sinnúmero de actos de corrupción que hace que pues la ruralidad también sea asociada con estas expresiones que les pongo acá, que son carencia de oportunidades,
siempre estamos hablando del campo o de la ruralidad como el abandono estatal, la falta de educación, unas vías de acceso nulas o inexistentes, inexistentes o deterioradas. Todas estos cuatro y otras más expresiones siempre nos hacen pensar que todo eso es responsabilidad de otros, como el campo está allá, tiene unas situaciones, pobrecita gente que tiene que sufrir todos estos abusos del Estado y demás, y nos vuelve agentes inactivos y solamente observadores de esa realidad, observadores a través de un noticiero, de un periódico, lo que sea, y hasta ahí llegamos nosotros. La invitación hoy es a dar una mirada distinta a la ruralidad. Y como les digo, es una mirada activa. Cuando busqué en el diccionario qué significa rural, pues a qué hace realmente referencia a la palabra rural, pues se encuentra perteneciente o relativo de la vida del campo y sus labores. Entonces, si cada uno de nosotros hiciera el ejercicio de cerrar los ojos y pensar, bueno, en el campo y sus labores, uno qué piensa, qué imagen llega a la mente, qué se conoce por el campo y sus labores. Y entonces ahí, por lo menos a mí y creo que a muchos, nos llegan una cantidad de imágenes que son muy bonitas, son imágenes muy coloridas. Está el bosque, están los cultivos, están las gallinas. Todo eso hace parte de la realidad del campo. El campesino, las veredas, la diversidad, el camión escalera o la chiva, como le decimos aquí en Medellín, el trabajo duro del campo, son imágenes muy, muy bonitas que realmente nos hacen pensar en que estamos conectados con el campo, que no es algo lejano que está allá y ya, sino que estamos conectados porque todos dependemos de alguna manera del agua que llega finalmente de las zonas rurales, del bosque, de los cultivos, lo que nos comemos todos los días y lo que tenemos en la mesa, eh, son cultivos que vienen del campo, que se han producido allá. Entonces, no estamos tan desconectados. Y es eso precisamente, es con esa intención que nació Río Arriba, con primero sensibilizarnos a todos, incluyéndonos a nosotros que estamos siendo parte de esto, pero a todos los que de alguna manera tengan algún contacto con Río Arriba, sobre estamos realmente conectados y dependemos del campo. Y si el campo se jode, pues realmente nos jodemos todos, que es algo de lo que está ocurriendo en este momento. Y entonces nace con una cantidad de intenciones, ustedes pueden ver algunas de las que tenemos ahí: promover la agricultura familiar, apoyar la formulación de proyectos en las zonas rurales para las familias campesinas. Esto pues nace de saber que el campesino puede tener acceso a algunos recursos, pero o trabaja el campo o formula un proyecto. Y si desde Río Arriba y desde el talento que tenemos pues para poder escribir, para movernos en estas plataformas digitales que están ahorita como marcando la parada, podemos apoyar esa formulación de proyectos para que se tengan acceso a esos recursos, pues lo vamos a hacer. Y entre todas las ganas de muchas cosas que tenemos de hacer con Río Arriba, pues está este último, que es desarrollar proyectos de sensibilización que nos conecten con el campo, que es precisamente que nos devuelvan como ese estado de conciencia en que no somos algo aparte simplemente porque vivamos en medio de más cemento que las zonas rurales. Es saber que nosotros como humanos y como, sí, como comunidad, como colectivo, estamos conectados con la tierra. Eso es como nuestro blanco. Y entonces, de aquí en adelante viene como todo el desarrollo de la presentación que quiero hacerles, y es cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces voy a empezar con el cómo. Y bueno, aquí les cuento, como les dije, bueno, no sé si les dije, pero Río Arriba es una organización que fue constituida en el 2019, después de muchos trámites legales muy difíciles para constituir una persona jurídica, pero lo logramos en el 2019 y todo estuvo listo como en octubre de 2019 y dijimos, listo, está listo para que empecemos a arrancar con proyectos en el 2020. Y todos sabemos qué pasó en el 2020, pues eso no es un secreto para nadie.
La cosa es que se vieron retrasados muchas ideas o modificadas o estancadas, en fin. Y cuando queríamos empezar a pasar proyectos para financiar o ideas, pues obviamente todo estaba dirigido a la financiación con el COVID-19. Entonces estábamos encerrados, además no podíamos salir de nuestras casas porque pues yo vivo en la ciudad, a veces me estoy moviendo al campo, pero generalmente estoy en la ciudad. Entonces estábamos encerrados, sin plata, sin proyectos y sin posibilidad de hacerlo. Y bueno, digamos que el año 2020, a pesar de ser un año que fue quieto, fue pues quieto económicamente, fue un año en el que se movieron muchas cosas en el interior. Fue el año que yo le llamo el año de la observación y el año de la emoción. Todos estábamos moviendo cosas adentro. Y pues simplemente lo que empezamos a hacer fue aprovechar esa observación, esa emoción y tratar de compartirlas con algunos amigos. Y lo que empezamos a hacer fue empezar a escribir cuentos, cuentos que llamaran a la gente, o más bien que sacaran a la gente de ese estado de crisis por lo que estaba ocurriendo con el COVID-19 y que le sacaran 5 minuticos al día o al mes para leer un cuento que lo conectara con el árbol que estaba viendo por su ventana, por el pájaro que estaba pasando, por el chamizo que parecía muerto, por el palo de mangos que estaba ahí al frente de la casa, por las papas que se estaban comiendo en el almuerzo. Entonces son cuentos que empezamos a escribir y a publicar en nuestro sitio web y pues a nuestros amigos se los compartíamos vía WhatsApp o como fuera. Y nos dimos cuenta que pues que la gente era receptiva a estos cuentos, que le gustaba escucharlos porque los mandábamos en audio y en texto. Y había una receptividad grande a esta forma de compartir lo bonito de la tierra. Entonces, cuando pues eso pasa, dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos algo más allá que es narrar el campo? ¿Cómo lo narramos? Para ese momento yo había adelantado la escritura de la historia de vida de un amigo que se llama Carlos Osorio. A don Carlos lo conocí hace unos años y bueno, tuve la oportunidad de vivir en su finca, él me enseñó muchas cosas de sembrar, yo no tenía ni idea de sembrar, no tenía nada pues, de la tierra, mi formación es en microbiología y había estado trabajando como en actividades de docencia, actividades de investigación, muy desconectada, o sea, conectada en el tema, pero desconectada realmente de por qué estaba trabajando en microbiología y en ciencias de la vida, pero muy desconectada de la vida realmente. Y conocí a don Carlos y estuve ese tiempo en su finca y bueno, durante esa interacción uno se vuelve amigo de las personas y se reconocen las personas y fue una interacción bastante bonita y nos surgió la idea de, bueno, vamos a escribir su historia. Y cuando pasó esto del 2020 dijimos, bueno, ¿y por qué no volver esto, no solamente la historia de don Carlos Osorio, sino una colección de historias que cuente la vida en el campo, que la cuente a través de ellos? Cuando yo empecé a escribir la historia de don Carlos me di cuenta que no solamente es la historia de vida como tal, sino las imágenes que se narran, cómo se vive, a qué hora se levantan, qué cultivan, los colores, la descripción de las casas, todo eso me hacía sentir que, pues, que era muy valiosa la vida en el campo y que la estamos perdiendo por desconocimiento. No protegemos lo que no conocemos. Entonces era una forma de invitar a la gente a conocer el campo y desde ese sentido del conocimiento, de la gratitud con el campo y de la admiración por el campo, pues que se incite eso de proteger el campo. Entonces nació de la mano de Tragaluz Editores esta campaña y este proyecto que fue la creación de la colección El Campo y los Días. Y entonces esta colección, la idea es pues una colección de historias que cuenten la vida de algunos personajes que han vivido el campo y que a pesar de que narran también toda esa rudeza que puede tener el campo, que ya sabemos, el abandono estatal, los desplazamientos, también narran la belleza de estar ahí. Entonces, les vamos a compartir un video de lo que fue el lanzamiento de la colección para que tengan como una idea más clara y más concreta de lo que fue nuestro proyecto, de lo que es, porque sigue siendo,
seguimos impulsando la venta de estos libros para poder continuar contando estas historias. Entonces, Carolina nos puede compartir el video que está ahí disponible para... Voy a dejar de compartir pantalla. Gracias. Por aquí tenemos necesidad de que me pongan el rol de organizador. Espérate a ver si yo lo puedo hacer, porque estamos varios de la oficina. Ya lo logré. Estamos conectados con la misma cuenta, entonces listo. Ya te voy a compartir el video. Por favor, Ana Carolina me confirma si escuchan y ven. Mi nombre es Carlos Enrique Osorio, soy un campesino acá de la... Son los que le hacen a uno apreciar más. Mi nombre es Carlos Enrique Osorio, soy un campesino acá de la región del Oriente Antioqueño, del municipio del Carmen de Iboral, y llevo 60 años trabajando la agricultura acá en la vereda La Milagrosa. Quisiera que conocieran mi finca porque para mí es una relación que tengo con la tierra, donde se respetan los ciclos de ella y donde vivo de ella. Llevo mucho tiempo viviendo acá en la finca, soy campesino que vivo en el campo y vivo de lo que produzco acá en la tierra. Río Arriba es una organización sin ánimo de lucro que fue constituida en el 2019 con el apoyo y la convicción de muchos amigos que creemos que la protección y la conservación del campo es un asunto prioritario y que ha sido descuidado por mucho tiempo. Entonces, a través de Río Arriba queremos promover ese sentido de la protección del campo, un poco apelando como a la sensibilidad y a la conexión que tenemos todos con la tierra, tratando de despertar ese sentido de conexión con la tierra. El inicio del conocimiento sobre la agricultura fue siempre al lado de mi padre y de mis dos hermanos mayores. A los 10 años ya con mi papá, que trabajaba también esta agricultura tradicional, empecé a cultivar con él. Yo inicialmente pensaba, cuando trabajaba la agricultura convencional, que la tierra era un recipiente donde simplemente se limitaba a producir. Y ya cuando empecé a trabajar esta agricultura agroecológica, me di cuenta que la tierra tiene vida y que, como todo ser que tiene vida, espera cariños y los devuelve también. La colección El Campo y los Días es una iniciativa que busca difundir las historias de vida de los campesinos locales, conectar a la gente con esas historias, mostrar lo que es el campo y cómo se vive en el campo a través de pequeños cuadernos que serán difundidos masivamente. Doy gracias a la vida y que me dio la oportunidad de nacer en una familia campesina y por ende trabajar el campo desde mis primeros años. Me siento ya muy contento porque recuperé mi salud que la había perdido por el uso de agrotóxicos. Ya con este sistema diferente recuperé mi salud. Estas historias están contadas y narradas por sus protagonistas. Entonces, lejos de romantizar la vida en el campo, hay una narración muy genuina y muy espontánea de lo que es el campo, no solamente con lo bonito, sino lo bonito y lo feo, o lo no tan bonito, de vivir en el campo y de crecer en el campo. Bueno, los invito a que lean esta historia de un campesino en todas sus facetas, del campesino, del niño de escuela rural, del joven que tenía también esas aspiraciones de ser deportista, de esa persona que quería investigar más sobre lo que hacía, que era la tierra, donde hay una familia, donde hay unos nietos en este momento. Entonces esa historia es muy completa y qué bueno que la lean, que la asimilen a ver cómo es la vida del campo, que no siempre toda es color rosa, no siempre
no siempre se goza, también hay momentos de sufrimiento, pero también en esos momentos de sufrimiento son los que le hacen a uno apreciar más las épocas de gozo y las épocas de disfrute, y definitivamente lo mío es el campo. En este momento le estamos dando prioridad a este proyecto que es la creación de la colección El Campo y los Días. Y bueno, una manera de apoyar estas actividades y específicamente esta es comprando el primer libro. La forma de apoyar y de comprar, de adquirir el primer libro, que es Lo mío es el campo y es la historia de don Carlos Osorio, de acá del municipio del Carmen de Viboral, vamos a estarla detallando a través de las redes sociales de Río Arriba y de Casa Tragaluz, que es la editorial que nos está acompañando y apoyando en todo este proceso. Entonces hay varias formas de unirse a la campaña, y a través de este apoyo pues no solamente estarán apoyando la publicación de esta historia, sino la creación de muchas más historias que están por contar, que son igualmente bonitas, poderosas y que además nos conectan con esta belleza que es el campo. Ana Carolina, ya te vuelvo a poner, pero mientras tanto no sé si quieras contarnos pues cuándo fue ese lanzamiento. Estábamos viendo, como dijiste, el video del lanzamiento y cómo va el conocimiento de la historia de don Carlos, qué tanto se ha expandido esa historia, qué tanto se ha multiplicado. Bueno, el lanzamiento de esa colección fue en agosto del año pasado. Como vos lo contaste al principio, fue de la mano de Tragaluz Editores. Y empezamos con la campaña, fue una campaña muy bonita. En eso pues tenemos un montón que agradecerle a la editorial, no solamente por el trabajo de diseño de los libros, sino porque estuvo muy comprometida con todo el tema de la publicidad, de la campaña, y la verdad fue muy acogida la campaña. Entonces, la historia de don Carlos ahorita pues está bien difundida, queremos seguir difundiéndola de la mano de la historia de doña María, que es la segunda publicación. Tenemos en este momento 2 publicaciones, una que se llama Lo mío es el campo, que es la historia de don Carlos, donde cuenta cómo fue su vida en medio de la transición de la agricultura convencional con el uso de agroquímicos a la agricultura orgánica. Y la historia de doña María, que es una historia de una mujer muy fuerte, campesina del municipio de Alejandría, también aquí en Antioquia, que cuenta de una manera muy espontánea, sin muchas pretensiones, cómo su vida se marca por el desplazamiento, unas veces el desplazamiento forzado por la violencia y otras veces por otras condiciones a las que estamos muy ajenos aquí en la ciudad, que ocurren en el campo. Es una narración muy bonita porque en medio de todas las dificultades narra cómo ha sido su vida y su trabajo con su esposo Oliverio. Entonces son historias muy inspiradoras, a la vez que la intención es como conocer al personaje, pero más que conocer al personaje es conocer esa realidad que viven esos personajes y la belleza que hay detrás de los trabajos en el campo, que hay detrás del cultivo de papa, del cultivo de zanahoria, como saber que esa papa y esa zanahoria que nos estamos comiendo ahí vienen de unas manos que tienen una historia que no está muy lejos del sufrimiento también que nosotros podemos tener. Entonces, bueno, con las publicaciones nos fue muy bien y seguimos trabajando en eso. Queremos seguir escribiendo, queremos contar otras historias, tenemos otros personajes en mente y pues para eso hay que fortalecer como la distribución de los 2 primeros ejemplares, que en eso estamos. Gracias, entonces, ya te activé si quieres para que sigas presentando, si necesitas presentar. Listo. Vale. Yo creo que, espera sí. Sí, aquí vamos. Bueno, entonces continúo y entonces al principio habíamos hablado de que había un cómo, el cómo es esto a través de la escritura y a través pues de otras estrategias como interactuar con estudiantes de colegios y con la gente, como mostrando toda esta belleza del campo. Y ahorita quiero empezar como la sección del por qué estamos haciendo todo esto. Y básicamente fue porque, no sé, tuvimos el privilegio de observar y de ver
y de darnos cuenta de que el campo ha sostenido todas las formas de vida en el planeta, y todas las formas de vida incluyen todas las formas de vida a nosotros. Y que en ese sentido somos unos agentes activos y que hacemos parte del problema. O sea, así estemos en la ciudad, así no estemos en el campo, así nosotros desde las ciudades somos parte de los problemas y así mismo podemos hacer parte de la solución. Entonces, dentro de todos los aspectos que les conté que significa la ruralidad, pues seleccioné estos que tienen unas problemáticas importantes y a las cuales directa o indirectamente estamos aportando: el bosque, el agua, el suelo, la diversidad, los cultivos y el colectivo campesino. Y quiero que las analicemos entre todos con alguna información de referencia, aunque pues la información que muestro es una información de referencia. Lo que voy a mostrar a continuación es algo que nosotros mismos, si nos detenemos a observar cuando vamos paseando por el campo, por una vereda, lo vamos a ver. No necesitamos de cifras para que nos digan, ah, sí, ahí hay un problema. No, nosotros somos capaces de verlo si nos detenemos a observar, y esa es la invitación. Aunque aquí les presente todo el tema con cifras y con estadísticas, es algo que nosotros mismos podemos sentir. Entonces, bueno, voy a comenzar con el tema de bosques y biodiversidad. ¿Qué está pasando alrededor de los bosques y la biodiversidad? Yo lo pongo por aquí. Ya. Quise englobar estos dos aspectos de la ruralidad o del campo porque, pues, bosque y diversidad son sinónimos. Los bosques no solamente son los contenedores de árboles y de vegetación. En los bosques está contenida la mayor diversidad de especies animales, vegetales, de vida microbiana. Entonces, cualquier atentado, cualquier alteración que haya con los bosques es un atentado directo con los bosques. Con la biodiversidad, perdón. Esta información que les estoy mostrando aquí es una información pues, que es extraída del estado, de un estudio, pues, de un informe que se llama El estado de los bosques en el mundo. Ustedes pueden acceder a ella, es un informe de la FAO que fue pues, sacado en el 2020. Y los reportes que encontremos aquí alrededor de este tema están ahí contenidos si los quisieran profundizar. Entonces, ¿qué les estoy mostrando aquí en primera instancia? Bosque, selva, encontré como un comentario. Bueno, voy a seguir ahorita, tomamos la palabra. Listo. Lo que les estoy mostrando aquí es una gráfica que relaciona la variación de la superficie forestal en diferentes regiones en Asia, Oceanía, Europa, América del Norte, América del Sur y África. Esa variación de la superficie forestal en un rango de años. Entonces vemos que se midió esa variación entre el 90 y el 2000, el 2000 y el 2010, el 2010 y el 2020, ¿cierto? Como es una variación, pues estamos calculando la diferencia. ¿Cuánto hay de superficie forestal en un año versus cuánto había en el otro año? Y lo que estamos viendo es que para Sudamérica y África esa variación es una variación negativa, lo que implica que estamos perdiendo superficie forestal. Y hay que poner un interrogante, un gran interrogante, que cada uno puede cuestionarse: ¿por qué las regiones que son países en subdesarrollo son los más afectados por el tema de la deforestación? En el informe reportan que entre el 2015 y el 2020 la tasa de deforestación mundial fue de 10 millones de hectáreas por año. En el informe se trata de mitigar un poquito la cifra diciendo que en otros años ha sido peor, pero 10 millones de hectáreas de bosque al año es una cantidad inmensa. ¿Qué estamos perdiendo al año? Estamos perdiendo vida, oxígeno, es una cantidad bastante extensa. Y de esta cantidad, pues los bosques primarios, que digamos que es con lo que vinimos a este mundo, son los que han sido más afectados. Es bastante llamativo.
Se examinan en el informe también las causas de esa deforestación. ¿Por qué se está perdiendo ese bosque? ¿Cuáles son las causas más asociadas a la deforestación? Entonces, entre esas causas ellos reportan la expansión urbana, la infraestructura, la minería, la agricultura local y la agricultura comercial. Aquí quiero como marcar incisivamente en la diferencia entre la agricultura local y la agricultura comercial. La agricultura comercial se refieren a la cría de ganado y a la extensión de cultivos especialmente de soya y de palma para la extracción de aceite de palma. Y lo que estamos viendo es que en América Latina la agricultura comercial, la agricultura que es de hectáreas, está ganando, es la causa principal del desplazamiento del bosque, como lo estamos viendo en estas gráficas. Estas gráficas lo que están mostrando es cuánto aporta cada una de estas causas a la deforestación total, en qué porcentaje están aportando cada una de estas causas, y lo que estamos viendo es que la agricultura comercial pues le está haciendo el quite a los bosques, ¿cierto? Todo esto son como, empieza como a cuestionarnos de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos interesa tanto tener una cría de ganado vacuno? Porque el cultivo de soya, que tiene razones económicas principalmente. Y también hacer una relación aquí de la proporción de las causas de degradación. Una cosa es la deforestación, que es arrasar con el bosque, y la degradación, que no es que sea menos compleja, que es pues extraer cosas del bosque y dejar el bosque a medias, es como vaya y recupérese si puede, ¿cierto? Y lo que estamos viendo es que en América Latina la tala de madera es una de las principales causas de la deforestación, de la degradación forestal. También llama la atención el aporte de los incendios forestales en África, un aporte en América Latina que es mayor al de todas las otras regiones evaluadas, que reportan en el informe que estos incendios forestales muchas veces son incendios provocados e incontrolados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos quemando los bosques? Pues encima de que nos estamos ahogando en contaminación, estamos acabando como con los sumideros de dióxido de carbono del mundo. Entonces, hay que poner, pues hay que cuestionarnos un poco sobre qué está pasando con los bosques y por qué. En esta gráfica lo que les muestro es algo que se menciona y que siempre sacamos pecho por esto, porque es curioso cuando hablamos de biodiversidad, y entonces Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo. Estamos muy orgullosos y sacamos pechos de esa biodiversidad. En el informe efectivamente lo reportan. Esa biodiversidad también corresponde a la diversidad arbórea. Y sí, efectivamente somos el segundo país con mayor número de especies arbóreas en el mundo, después de Brasil. Y estamos también en el 10º lugar dentro de los 10 primeros países con mayor diversidad de especies arbóreas endémicas, o sea, especies de árboles que son de aquí, que se encuentran aquí principalmente, porque pueden ser desplazadas a otras regiones. Pero entonces sacamos pecho y nos sentimos muy orgullosos, y qué bueno ser el segundo país con mayor diversidad. Y resulta que en un estudio del Instituto Humboldt, que hace una evaluación de árboles y arbustos endémicos de Colombia, nos cuentan que el 45% de esos árboles y arbustos endémicos están en las listas rojas, están en riesgo de extinción. ¿Y por qué están en riesgo de extinción? Básicamente porque los desconocemos, porque hay un desconocimiento al acercarse al bosque, y más que el desconocimiento de esta especie es tal y tal y tal y pertenece a la familia tal, yo creo que es más una falta de sensibilidad con lo que nos rodea. Y es por eso que Río Arriba acerca o pretende acercar a través de la sensibilidad, de un llamado a la observación. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez yo estaba presentando algo de esto, no en estos términos, en un colegio, y entonces un niño me dijo, no, pues yo no me puedo parar a decir no tal en el bosque. Y sí, evidentemente nosotros no podemos hacer esto.
pero constantemente sí estamos demandando cosas del bosque. En este enlace que les pongo aquí, que Carolina les puede compartir, es de una fundación colombo-francesa que ha trabajado por la conservación de los bosques en América Latina, especialmente en Colombia y Perú. Proponen este test, que es un test individual y que le cuenta a uno, pues le hace una serie de preguntas de hábitos diarios, hábitos de consumo, no sé, cuántos huevos se come a la semana, cuántas cosas de cuero tiene, hábitos muy sencillos que tenemos y que desconocemos que están aportando directamente a la deforestación. Entonces, si les da curiosidad de cuánta es su huella forestal, cuántas sus actividades diarias están aportando a la deforestación, pues denle una miradita a este quiz que nos ayuda a ver que sí tenemos un impacto sobre el bosque. Bueno, sigo con este tema del suelo. Yo quiero aquí hacer una aclaración, y es que a pesar de que yo toco los temas como fragmentados, todo esto es un sistema, pues un ecosistema, entonces uno no puede pensar en la degradación del bosque sin la degradación del suelo y en el agua sin el bosque, porque todo esto es un complemento. Entonces, a pesar de que los temas se presenten así como fragmentados, siempre como tener en mente que estamos hablando de una totalidad. Lo que está pasando con los suelos hace unos años es que hay un cambio de vocación de los suelos que está mediado por muchos factores, y hay una pérdida de fertilidad porque la agricultura comercial se ha dedicado como a usar una gran cantidad de agroquímicos, entre los que hay fertilizantes y bueno, insecticidas, herbicidas y demás, que atenta directamente con la fertilidad de los suelos. Entonces, los suelos están cambiando de vocación, a eso me refiero, que suelos que inicialmente podían estar destinados a zonas de bosque cambian a otra vocación. ¿Y por qué? Pues aquí lo que estamos viendo es un estudio, simplemente es así como un ejemplo de lo que les quiero contar. Es un estudio que también publica el Instituto Humboldt, que hago una cuña ahí para que la gente que esté interesada en ver, pues pueda ver esos informes. Son muy bonitos y son claros, dicientes. Es un estudio que hizo el Instituto Humboldt de ver cómo el desplazamiento forzado cambiaba las coberturas de suelo en Caquetá, en Florencia, y ellos hacen un estudio como una línea de tiempo entre los años que hubo pues mayor conflicto, que fue, ellos tienen desde el 2002 al 2006 más o menos, y que está representado por este mapa como el 2002, que no es el punto de inicio del conflicto, sino desde los años 90, pero bueno, es un punto de referencia del conflicto, hasta el post-conflicto, digámoslo, digamos la firma del Acuerdo de Paz del 2018 más o menos, en adelante. Entonces, lo que están mostrando aquí, lo que vemos aquí es los códigos de colores de a qué corresponde cada color en los mapas, a qué tipo de suelo, a qué estaba destinado cada suelo, y lo que pretendo mostrarles aquí es pues como un paralelo entre el 2002 y el 2018, ¿cierto? En el 2002 había como una conservación mayor del bosque, digamos, que sería como el único beneficio que podría tener el conflicto, la protección de esas zonas boscosas y el área rural, a pesar de que sí hay un desplazamiento de la población. Versus el 2018, que vemos como una fragmentación del bosque. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Yo aquí les menciono unas cuantas como de observar, así como detalladamente los mapas, y me llama mucho la atención que, por ejemplo, acá en el área que está destinada al bosque, en el 2018, después de la firma del Acuerdo de Paz, empiezan a aparecer estos lunares naranja. Pues este lunar naranja en la zona de bosque que corresponde a zonas industriales o comerciales. Y me pregunto qué hace una zona comercial o industrial en una zona de bosque. También lo que estamos viendo es definitivamente una expansión del tejido urbano
continuo, aquí lo tienen en violeta oscuro y aquí está en violeta más claro, continuo o discontinuo, que está llegando al bosque. Hay una transición de las zonas boscosas a pastos también, y de pastos a zonas urbanas. Hay una fragmentación del bosque. Aquí lo que estamos viendo es que el suelo del bosque se está convirtiendo en suelos de mosaico de pastos. O sea, hay una transformación que llama mucho la atención sobre qué está pasando con los suelos rurales, qué está pasando en esos territorios. Y lo que les presento aquí en esta gráfica es algo muy similar, solamente que ya está en números. Y lo que estamos viendo aquí es principalmente pues, del 2002 al 2008 que está pasando. Y es que hay una transición de los bosques principalmente a pastos, a diferentes tipos de pastos, y los pastos están migrando a suelos descubiertos. Bueno, aquí no se ve, pero ya vemos aquí que los suelos descubiertos pasan y hacen una transición a tejidos urbanos continuos y discontinuos. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es como una transición de la pérdida del bosque, que se convierte en un pasto después de la deforestación y después de la arrase de los árboles y demás. Y después del pasto se convierte en un suelo descubierto, y después de un suelo descubierto es una zona colonizada, una zona urbana. Entonces, pues, los dejo con esta información para que cada uno se cuestione qué está pasando en el campo, qué está pasando con toda esa transformación rural que está ocurriendo allá. Esto no solamente ocurre en Florencia, esto está ocurriendo en todo el país y se ha visto más acentuado después del tema de la pandemia. Lo que les estoy mostrando aquí es una imagen satelital de un municipio de aquí de Antioquia que se llama el Carmen de Viboral. El Carmen de Viboral es un municipio pues reconocido por ser un municipio rural. Ahorita a mí me quedan dudas de si se puede seguir llamando rural. Y lo que estamos viendo aquí es un ejercicio que ustedes pueden hacer también accediendo a Google Earth y analizando la transición de las zonas rurales de sus ciudades, de sus departamentos, en donde estén ubicados. Y lo que se ve aquí, en una transición del 2011 al 2021, es una extensión del tejido urbano. Es clara la diferencia que hay en apenas 10 años de transición. El agua. ¿Qué pasa con el agua? Para analizar los temas del agua, pues tendríamos que hablar de temas de oferta y demanda. Yo voy a hacer aquí simplemente unas observaciones muy someras. La información que les presento aquí es del Estudio Nacional del Agua, que presenta, se me fue una palabra aquí repetida, es el Estudio Nacional del Agua, que presenta el IDEAM en el 2018. Estos estudios, pues vengo siguiéndolos un poco con algo de juicio. Se presentan cada 4 años y nos da como el estado en el que están nuestras cuencas hídricas y nuestras cuencas en temas de disponibilidad de agua superficial, subterránea y la demanda de agua. ¿Qué está pasando? Que el sector agrícola, y aquí nuevamente hago énfasis en que es el sector agrícola comercial, las grandes extensiones de tierra dedicadas a un mismo cultivo, las que están demandando mayor cantidad de agua. Y esto no es diferente de lo que se ha venido presentando otros años. En los informes anteriores también los sectores de agrícola y energía son los que tenían mayor participación en la demanda de agua. ¿Qué ocurre? Que esto no es raro, pero sí es un poco delicado cuando se piensa que el sector agrícola, bueno, aunque el estudio dice que también ha aumentado la tasa de retorno del agua que se usa, hay que pensar en qué calidad de agua está retornando, porque cuando hablamos del agua que se usa para los cultivos y para el riego, también estamos hablando de que es agua que está en contacto permanente con agroquímicos. Lo que están viendo en este gráfico es una relación de
es una estimación de la demanda de agroquímicos que tuvo Colombia, ¿cierto? Que es un estimado que ellos hacen a partir de datos que obtienen de informes del ICA. Y entonces lo que estamos viendo es que, pues, que hay una gran demanda de diferentes agroquímicos que se dividen en fertilizantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas. ¿Y qué pasa con esta demanda de agroquímicos que hace el mismo sector agrícola? Los plaguicidas en general, cuando son aplicados sobre algún cultivo, realmente la cantidad de plaguicida que llega al organismo blanco es un porcentaje muy pequeño, es alrededor del 1%. Eso también lo reporta el Estudio Nacional del Agua y me parece que es valioso que se haga énfasis en este tema, porque el 1% del plaguicida está llegando al objetivo, por decirlo, es un poco cruel hablar así, pero está llegando al organismo blanco. ¿Y qué pasa con el resto? El resto queda en el follaje, o sea, nos lo comemos, y lo que no queda en el follaje queda en el suelo y llega por escorrentía al agua. Hasta el momento yo no he visto como un estudio concreto que haga toda la trazabilidad del agroquímico o sea, desde que se aplica hasta que llega a las fuentes acuáticas, pero lo que sí se sabe es que las fuentes acuáticas en Colombia están contaminadas por metales pesados y que hay una problemática seria alrededor de la remediación de esos metales pesados. ¿Y de dónde vienen esos metales pesados? Pues precisamente de esos componentes fertilizantes, herbicidas y demás que se utilizan en la agricultura comercial. Entonces, ese uso indiscriminado de plaguicidas en el sector agrícola, pues está disminuyendo la calidad de agua. Entonces están demandando mucha agua y adicional a eso están disminuyendo esa calidad de agua. Por lo tanto, aunque aumenten las tasas de retorno, yo siempre pongo un interrogante sobre la calidad de agua que está llegando, que está retornando. Y hay algo importante que es como una observación que quiero hacer, es qué está pasando con la migración de la población urbana a áreas rurales. Siempre que uno habla de migración rural urbana, se habla de las poblaciones rurales son las más afectadas, están migrando a la ciudad, pero desde el año pues, del 2020 hay un incremento de la migración de las poblaciones urbanas a las zonas rurales. ¿Y qué ocurre con esto? Pues ocurren muchas cosas, que las personas que estamos acostumbradas a vivir en la ciudad, de alguna manera queremos llevarnos la ciudad al campo, vivir en el campo, pero con las comodidades que tenemos en la ciudad. Entonces, estamos demandando más agua, estamos cambiando la vocación de los suelos, estamos cambiando la vocación de un suelo que es agrícola hacia suelos urbanizados. Eso hace que se suban el impuesto predial de las comunidades rurales, o sea, también somos unos agentes activos del desplazamiento de las poblaciones rurales. Y además de eso, estamos disminuyendo la cantidad de agua a la que tienen acceso las personas que viven en el campo y que normalmente usaban pues sí, para ellos, pero también para sus pequeños cultivos, el pequeño productor. Entonces, eso también es también de esa manera afectamos como la disponibilidad de agua. Yo no estoy diciendo que no hay que ir al campo y que el campo está allá y que estamos separados, porque es precisamente la idea contraria que se quiere transmitir. Somos parte de un todo y este mundo es para todos. Pero el hecho es, si nos vamos a movilizar, es aportar un poco más que a quitar y a succionar del campo que ya ha sido bastante vulnerado. De nuevo, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Estamos en la ciudad y ¿qué podemos hacer nosotros? Siempre que decimos, bueno, desde la ciudad y de las casas la demanda de agua es la lavadora, la lavada de los trastes, la cepillada de los dientes, la bañada, cierro la llave, y es cierto. Claro que podemos disminuir como nuestra demanda de agua, pero también hay otras acciones como la cantidad de electrodomésticos que tenemos, la cantidad de equipos electrónicos que usamos, la ropa que tenemos, cuántas veces la usamos, porque muchas veces usamos y descartamos y la ropa que tenemos pues demanda agua, hacerla, colorearla, demanda agua. Entonces hay pequeños cambios o pequeñas acciones que se pueden hacer que pueden transformar la demanda de agua que yo estoy teniendo. Dejo este link que Carolina también se los puede compartir a través del chat para que cada uno pueda, no sé, calcular
un poco cuánta agua está consumiendo y si puede hacer alguna variación en sus hábitos que implique la disminución de un poco de esa huella hídrica a la que están impactando. Y vamos cerrando esta presentación con el otro ítem grande, que es los cultivos y los campesinos, que también hacen parte de esa ruralidad. Entonces hemos venido hablando de esto que yo llamo la agricultura comercial, todo el impacto que tiene esa agricultura comercial en la demanda de agua, en el cambio del uso de los suelos, y ya sabemos que la agricultura comercial se refiere a eso, a las grandes extensiones de tierra destinadas a un mismo cultivo y al uso indiscriminado de plaguicidas para el control de enfermedades. Entonces, hay una alternativa para esta agricultura comercial, y es la agricultura que teníamos antes de que nos llegara la dichosa revolución verde de los años 50, que es la agricultura local. Nosotros éramos un país agrícola, pero de agricultura local. Entonces, lo que quiero que hagamos en este momento, o mi propuesta aquí siempre, es hacer una breve comparación entre los elementos que favorecen y desfavorecen una y otra forma de cultivar, la agricultura comercial y la agricultura local. Entonces, bueno, ya hablamos de la fertilidad de los suelos en términos de la agricultura comercial, el uso indiscriminado de plaguicidas. ¿Por qué afecta la fertilidad de los suelos? Básicamente porque pues, está atentando contra la vida en parte de una cantidad de microorganismos que aportan a la fertilidad del suelo, y desbalancea los procesos biológicos que ocurren en el suelo. Eso disminuye su fertilidad. Hay un tema muy interesante alrededor de las semillas que se usan en la agricultura comercial, y es que hace unos años, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el ICA expidió una resolución que se llama la 970, que tiene la intención de hacer un control fitosanitario de las semillas que se usan. Con esta intención limitaron una práctica que tenían los agricultores desde hace mucho tiempo, que era guardar la mejor parte de su semilla para utilizarla, de su cosecha para utilizarla como semilla en el cultivo siguiente. Entonces, ahora solamente se pueden usar semillas certificadas, y esas semillas certificadas pues al productor le cuestan un montón, ¿cierto? Él ya no puede guardar parte de su semilla, sino que tiene que comprar la semilla cada vez. Y también hay un gran interrogante y grandes cuestionamientos de la calidad de esas semillas certificadas. Ha habido denuncias de que esas semillas certificadas no producen un rendimiento como suficiente para que los productores puedan tener pues una ganancia de todo el trabajo que tienen. Y pues los dejo con la pregunta: ¿de dónde viene esa semilla? ¿De dónde viene la certificación de esa semilla? Eso ustedes lo pueden explorar un poco más si quisieran. Ya vimos el tema del agua, y bueno, las personas que lo vamos a profundizar más adelante, pero generalmente muy pocos productores tienen en esta agricultura comercial tienen un área propia. Muchos de los productores arriendan las parcelas a los terratenientes. Entonces, realmente lo que ve el productor en términos de utilidad es muy poco. La alternativa para esto, entonces, que es lo que promueve Río Arriba, y que incluso la historia de Don Carlos está como también basada en eso, es fortalecer cada vez más desde lo que consumimos y hacer un llamado a la gente a consumir lo local, lo que produce el campesino local. Entonces, ¿qué son la agricultura local? Generalmente, no quiero decir que esto se cumpla en todos los casos, pero generalmente son cultivos que son mixtos, en los que generalmente se abona el suelo con preparados biológicos como purines, compost, preparados que no atentan contra esa diversidad biológica del suelo. Los cultivos mixtos favorecen el control de plagas por un fenómeno biológico que se llama la alelopatía. Entonces, pues se está haciendo un control de las plagas y de las enfermedades. Se optimizan las áreas de producción, y los productores tienen en su cabeza que es importantísimo la conservación del bosque.
no se atenta directamente por el bosque, porque primero sirve como barrera biológica y segundo, pues es la fuente de los polinizadores. Entonces hay una concepción de lo vital que es el bosque. Entonces, como que cuando nosotros apoyamos directamente esa agricultura, pues estamos apoyando directamente toda esa conservación del bosque que queremos mover. Aquí les traigo un paréntesis como para sustentar un poco más esta idea que tengo de apoyar lo local, y es que comemos en este estudio, que es un estudio del 2001, y solamente les digo la fecha para que sepan que es un estudio que es viejito y que desde hace mucho tiempo se conoce esta información, en el que hacen una comparación del contenido de nutrientes entre los cultivos orgánicos y los cultivos que son producidos convencionalmente con agroquímicos. Y lo que querían ellos investigar era, bueno, ¿hay una diferencia en términos de son más nutritivos o no? ¿Y cuánto más? Y lo que encuentran, este es un fragmento simplemente del artículo, lo que encuentran en esta gráfica, lo que están analizando es, bueno, comparando cuánto más o cuánto menos tienen los cultivos orgánicos de ciertos nutrientes. Y en promedio lo que estamos viendo es que hay más magnesio, más fósforo, más hierro, más vitamina C en los cultivos orgánicos que en los cultivos convencionales. Y hay menos nitrato. Y esto llama la atención porque pues, el nitrato viene en los alimentos, viene precisamente de la fertilización con nitrógeno, que generalmente se hace con urea. Y esa fertilización química, lo que ocurre es, lo que les decía, es el desbalance en los procesos biológicos y se forman compuestos de nitratos y nitritos que generan alta toxicidad y que nos producen enfermedades pues, bastante complicadas. Y esta gráfica es un complemento a la anterior, a la derecha. Lo que estamos viendo aquí es que los cultivos orgánicos tienen, pues, evidente, aquí están mostrando cuánto más de algunos elementos pueden tener. Entonces, estamos viendo que tienen, no sé, más molibdeno, por ejemplo, pues todos estos elementos más, pero que se marcan, por ejemplo, 152% más de molibdeno, que son como, que uno dice, es marcada la diferencia entre un cultivo convencional y un cultivo orgánico. Y finalmente, lo que les hablaba de los productores y de quienes están involucrados en toda esa cadena de producción comercial y distribución, y lo mismo en lo local. Pues esto es un análisis muy somero de qué pasa en la producción comercial y cómo llega a nosotros y quiénes están beneficiando de todo esto. Entonces, en la producción comercial están involucrados los productores, los intermediarios y los vendedores finales. Y todo esto, pues los productores tienen que sacar unos costos para los insumos, que son fertilizantes y pesticidas, para la mano de obra, el arriendo, las semillas que tienen que comprar y la ganancia extra. Y a eso súmele que los intermediarios también tienen que ganar y el vendedor final, que son las plazas grandes de mercado o los almacenes de cadena, también tienen que ganar. Entonces, ¿esto en qué resulta? En que a nosotros los costos nos suben y el productor realmente tiene una ganancia poca o nula. En contraste con la producción local, que aquí estoy haciendo énfasis en que la producción local, en el caso que sea orgánica, lo que implica es la mano de obra. Los productores locales, hago un paréntesis aquí en la resolución 970, los pequeños productores, que son los productores que tienen alrededor de 5 hectáreas o menos, están, digamos, exentos, pero hay un gran paréntesis entre exentos de este tema de la compra de semillas. Entonces ellos podrían tener sus semillas, algunas plántulas y la ganancia que es para ellos, ¿cierto? Y esto hace que los costos de venta sean más estables y más bajos comparados con los almacenes de cadena. Y esto yo lo he evidenciado, pues don Carlos tiene su venta y él vende directa al consumidor final, por ejemplo. Y entonces eso hace que él pueda mantener, desde que yo lo conozco, los precios de sus productos no han subido mucho. Entonces estamos apoyando al productor y estamos ganando nosotros, nos estamos alimentando mejor y bueno, estamos creciendo como colectivo todos.
Y esto es como la evidencia de esto. Eso es un estudio que se hizo aquí en Medellín sobre, bueno, qué efecto tiene el intermediario sobre lo que ganan los productores. Y lo que encontraron, hicieron un estudio en el que encuestaron a los productores y le dijeron, bueno, ¿usted en cuánto vendió su mercancía? Y después de eso, en cuanto vendió, se consultó en el sistema de precios, en el sistema de precios del sistema agropecuario. Y luego se hizo un estudio zonal de en cuánto se está vendiendo el producto. Y lo que se encontró fue esto. Esto es un ejemplo que ellos ponen para un ejemplo de algún producto. Y entonces la gráfica lo que muestra es, vea, en promedio el intermediario compró a 1.500, vendió a 2.800 y tiene una rentabilidad del 89%. Y la tienda lo que hizo fue comprarle generalmente al intermediario, compró a 2.100, vendió a 3.000 y ganó el 40%. Y los almacenes de cadena compraron a 2.000, vendieron a 7.900 y tuvieron una rentabilidad del 263%, que es esa rentabilidad de dónde sale, pues del bolsillo de los que compramos, ¿cierto? Y cuando le consultaron a los productores por qué esta situación, por qué se ven tan afectados con esta situación, pues lo que ellos dicen, a lo que le atribuyen los principales problemas de comercialización de sus productos, uno es que tienen canales de comercialización inadecuados porque el intermediario pues de alguna manera siempre quiere ganar y le dice pues si no me vende barato yo le compro a otro. Los que usan insumos pues tienen un costo de los insumos bastante altos y tienen otros problemas asociados a la escasa asociatividad que ellos tienen, que ellos, la capacidad que tienen para organizarse, que es una de las cosas en las que también queremos como indagar y saber por qué pasa eso, esa falta de asociatividad aquí en Colombia. Entonces, de nuevo, pues nuestra propuesta es como apoyar ese cultivo local, pero con la comprensión de qué estamos apoyando a la larga, qué estamos protegiendo con nuestras acciones. Nuestra invitación es a nadar río arriba. Y alguna vez le pregunté a un estudiante con el que estaba en una charla qué significa nadar río arriba y él respondió, es nadar contra la corriente. Y sí, yo creo que esa es la respuesta, es nadar contra la corriente del consumir por consumir, es cuestionarse cómo nuestras acciones están impactando, porque de otra manera estaríamos nadando corriente abajo, siempre ir para donde va Vicente, pues para donde va Vicente, para donde va la gente, dicen aquí, y es como, pensemos, cuestionémonos, eso es nadar río arriba, tomar acción sobre las situaciones que nos involucran directamente. Si hay espacio después de las preguntas, podemos leer alguno de los capítulos del libro de Doña María o de Don Carlos si quieren hacerlo, y si no, pues abrimos espacio ya a las preguntas y a la interacción. Gracias, muchas gracias Ana Carolina. Pues fue muy, muy rico escucharte. Yo tengo un par de comentarios, pero quisiera primero compartir, bueno, invitar a Caro y Jonathan que están aquí en sala y que habían escrito en el chat, digamos, si este sería el momento para que intervinieran si quieren ampliar lo que habían puesto pues como una intervención corta. Uno era si es lo mismo bosque que selva y Jonathan hablaba del monocultivo, pero entonces los invito, pues, si quieren activar su cámara y su micrófono para que ustedes mismos intervengan, hagan la pregunta o el comentario que tenían en mente. Mientras alguno de los dos se anima, pues quisiera también compartir un comentario que nos llegó en Facebook de Nancy Cachaya, que está conectada desde Huila, y ella comenta, necesitamos que más personas conozcan el campo y sus necesidades para que comprendan que la comida no viene de la nevera. Excelente trabajo. En el Huila hace falta más apoyo para el desarrollo sostenible del agro y el medio ambiente. Esa es la intervención de Nancy. Bueno, no sé si por acá Caro, Jonathan, alguno de los dos quiere intervenir, hacer alguna pregunta o comentario. Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí. No, es que tenía una duda con respecto a bosque y selva porque mostraron un montón de gráficas en las que decía que había deforestación de los bosques.
y que Sí, había mucha biodiversidad en los bosques. Y yo me sí. preguntaba si la biodiversidad no es mayor en la selva, entonces como que tenía una confusión de esas dos palabras, de selva y bosque. Entonces me fui a Google, al gran ¿Y, Google, y y qué simplemente encontraste decía, en Google? sí, super Google, y decía que En la Google. selva es un bosque, pero el bosque no es una selva. O sea, Ujú. la diferencia es que la selva no deja pasar los rayos del sol al suelo, entonces sí hay más microorganismos y hay más oscuridad y hay plantas trepadoras, y que la selva sí deja pasar la luz, pero que también pues tiene gran biodiversidad. Entonces mi respuesta me la dio Google. Bueno, yo creo que, pues que también es cierto que uno puede ir como a los significados como precisos, pero independientemente de que se llame selva o bosque, son áreas de protección, áreas que contienen biodiversidad, independientemente de cómo se llamen. Bueno, muchas gracias también a ti por el rastrear la palabra, Caro, que nos permite también pues tener esa diferenciación. Y Ana Carolina por la respuesta. Por acá María Yael también comenta en la sala, muy interesante y valioso, es necesario que compremos a los pequeños productores. Jonathan, ya puedes activar tu micrófono. Si te queda fácil prender la cámara, también pues puedes hacerlo. Hola, buenas tardes, ahí me escuchan. Sí, Jonathan, hola. Hola, ¿cómo están? No, era para resaltar eso del monocultivo cuando Ana nos hablaba sobre la agricultura comercial. Muchas veces no nos damos cuenta, no tenemos ese conocimiento de cómo nos afectan y cómo grandes compañías utilizan este método para beneficios propios. Era como eso, resaltar lo de los monocultivos y lo de la agricultura comercial. Gracias, Jonathan. Muchas gracias. Bueno, también quisiera entonces hilar ese comentario que hace María Yael y pues con lo que tú cierras, Ana Carolina, para contarles y digamos aprovechar también para invitarlos dentro de 8 días. El próximo jueves 24 de marzo tenemos el segundo encuentro de este ciclo y pues nuestro invitado va a ser el Bodeguero del Campo, que es una iniciativa de acá de Santander, de Bucaramanga, que tiene pues como fin acercar el campo y la ciudad un poco para, digamos, es una acción que también queremos compartir para que pues sea conocimiento de más personas, de un grupo de personas que encuentra que es eso lo que está haciendo falta, ¿no? Como esa vía para que esos productos, esos pequeños productores puedan comercializar sus productos, porque como tú mostrabas, seguramente la ganancia en esa segunda opción que nos decías y que nos invitas a tomar es mayor para el productor, pero a veces también la dificultad es tanta que el precio final resulta siendo mayor también para el comprador, ¿no? Sí, Que nos engaña un poco esa situación. Yo creo que es muy importante, digamos, toda esa traza que tú has hecho porque realmente es lo que debemos preguntarnos. A veces nos parece que es más costoso comprarle al productor directamente justamente porque tal vez el productor tiene que incurrir en muchos gastos adicionales porque no existe esa vía fácil, ¿no? No sé tú qué has encontrado en Antioquia o cómo lo ves. sí, realmente es que no es fácil y yo siempre digo que es un asunto de oferta y demanda. Pues si hay más demanda de productos orgánicos, pues las comunidades rurales van a estar como, digamos, de alguna manera motivadas a producir. Entonces, en ese sentido, a producir y a vender directamente. Entonces, la oferta va a mejorar. Aquí en Medellín hay un caso desde hace muchos años de una asociación campesina que funciona hace ya, que pues fueron capaces de asociarse y que tienen un punto de venta en Medellín. Entonces ellos están organizados y cada semana surten una tienda y la gente conoce la tienda y conoce que los productos que vienen en esa tienda es de una asociación campesina del área periurbana de la ciudad. Entonces,
esa oferta tiene, esa tienda tiene siempre, pues yo creo que incluso más demanda que oferta, siempre pasa, y los precios de los productos se sostienen. Lo mismo con Don Carlos, también en el Oriente Antioqueño hay algunos productores que han logrado organizarse y logran asociarse de tal manera que dicen, bueno, organizamos incluso nuestros cronogramas de cultivo, quienes cultivan tal y tal cosa, y los precios al consumidor final se mantienen. Entonces, una de las cosas es, y por eso Río Arriba también quiere trabajar en esa línea, y es el tema de la asociatividad, es cómo se fortalece la asociatividad entre los productores para que ellos puedan ganar, pero también el consumidor final vea sus beneficios reflejados en eso, porque lo que vos decís es verdad. El hecho de que el productor tenga que bajar, un productor solo tenga que venir hasta la ciudad, vender, eso incurre pues en transporte, pues sí, en unos gastos que son representativos y que él tendría que sacar del producido, ¿cierto? Pero si el productor está asociado, pues se hace todo más fácil y más viable. Entonces, yo creo que el hecho de que nosotros demandemos un poco el comprar el producto, obviamente pues en la medida de nuestras posibilidades, hace que los productores también se vean en la obligación y en la motivación de organizarse mejor para poder suplir esa demanda. Bueno, ahí yo les estaba mientras tanto mostrando rápidamente, porque ya eso será para de hoy en 8, uno de los trabajos que hace el Bodeguero del Campo. También tuvieron una iniciativa muy linda que fue ganadora de una convocatoria el año pasado acá en Bucaramanga, en la que hicieron un mapa de las plazas de mercado, eh, con unos dibujos, pues unas ilustraciones muy bonitas, y pues un poco también la apuesta de ellos es que conozcamos esa cadena, ¿no? Yo creo que resaltaría mucho, y me sorprendió mucho de tu presentación, Ana Carolina, ese conocimiento que tienes de todo lo que está detrás, ¿no? Que es también, pues como tú lo finalizas en la presentación, ese nada arriba, arriba, es, bueno, vamos a ir a ver de dónde viene, de dónde viene todo. Y eso me hizo recordar una frase, hace años, antes de que estuviéramos con este proyecto del Río Territorios Posibles, el banco también, el Banco de la República tuvo un proyecto que se llamaba El Agua, un patrimonio que circula de mano en mano, que todavía pues hay cosas que se pueden consultar en la web, y hay muchos productos disponibles. Hay una exposición pues, virtual, no es interactiva, es una exposición virtual, y hay había frases, ¿no? Frases que la sabiduría popular tiene ahí sobre el agua, y que nosotros pues debemos como retomar, ¿no? Cómo lo que hacemos afecta al que está cuenca abajo. Entonces todos estamos arriba, arriba y arriba abajo de alguien. Eso es importante, pues como tener claro qué de nuestras acciones, cómo esas acciones nuestras van generando otras cosas. Yo quisiera, pues, de pronto ya para ir terminando, y esa oferta que hiciste, ¿sabes? Ese ofrecimiento que hiciste de leer una narración, pues también hacerte una pregunta, y es, ¿cómo desde ese conocimiento tuyo, que es pues desde la biología, desde la ciencia, según lo que nos compartiste hoy, llegas a la necesidad de contar historias? ¿Por qué te pareció tan importante contar las historias? Y pues si quieres cerrar con un fragmento muy breve de alguna de las dos que nos quieras compartir. Bueno, sí. ¿Cómo llegué a contar historias? Pues yo creo que es que a mí me gusta que me cuenten historias, y entonces es como que cuando me cuentan, y es como, sí, como que me emociona. Me ilusiona que me cuenten historias de lo que sea, ¿cierto? Y en mi cabeza, pues sí, yo tengo una formación, digamos, académica en microbiología, en ciencia, pero pues digamos que es como dos personalidades, una que es esa, que es la ciencia, la académica, al punto y esto, y otra que se arma películas, y yo tengo eso hace mucho tiempo, pues desde chiquita. Entonces, cuando escucho historias, pues me meto en esas historias. Entonces yo siento que eso es valioso contarlo. Y cuando conviví con don Carlos, porque a donde don Carlos llegué un poco cansada de la academia y de ese al punto, y bueno, vueltas del camino, en la convivencia con él, pues todos los días había historias, todos los días o yo le contaba una historia o él me contaba una historia, y era una cosa muy espontánea y muy genuina. Y si ustedes, pues todos tenemos una historia, si ustedes hablan con el vecino tiene una historia, y es
muy bacano cuando uno se sienta y habla con el vecino le cuenta a uno la historia, de, pues que no sean chismes y esas cosas, sino cosas que le pasaron, que son bonitas, y que uno se mete en la historia de la otra persona. Y cuando Carlos me contaba esas historias, pues yo me emocionaba un montón, y me emocionaba de escuchar cómo era la vida, y dijimos, pues escribámoslas, a ver cómo nos salen. Y cuando las empecé a escribir, porque pues en lo personal siempre me ha gustado escribir, pero escribía como para mí, como cuando estaba sensible, entonces escribía cualquier cosa para botar la sensibilidad y ya. Pero cuando las empecé a escribir, pues me di cuenta de que tienen esas imágenes tan bonitas que yo digo, si la gente conoce esto, si puede cerrar los ojos y ver lo bonito que es esto, pues yo creo que la gente se acerca de otra manera al campo y al campesino. Y bueno, y de las historias, pues no sé, aquí tengo los dos libros, hago la propaganda. Entonces, no sé, cogí el de Doña María, que voy a leer algo pues, que me gusta mucho, que es un capítulo que se llama, los capítulos son corticos, de los andares y los desplazamientos. Entonces, bueno, aquí voy. La finca en la que Oliverio trabajaba cuando nos casamos quedaba en San Antonio, cerca de San Rafael, y más abajo quedaba la finca en la que vivíamos. Esa vereda era como un pueblo pequeño, había vecinos y todo era muy tranquilo. A mí me gustaba mucho vivir allá. Los patrones eran doña Aura y don Noé, su marido, que en paz descansen. Tenían muchos hijos y 10 o 12 trabajadores. Ellos se amañaban con nosotros, tanto así que para que no nos fuéramos, doña Aura mandaba a uno de sus empleados para que alimentara nuestras gallinas, y ella misma se encargaba de cuidar a Estrella, mi hija mayor, mientras yo hacía las labores de la casa. El trabajo de Oliverio eran los oficios de la finca, entre otras cosas, la lechería y hacer la panela. Un día llegaron con el cuento de una represa. No entendíamos de qué se trataba, solo decían que para que se hiciera esa represa teníamos que salir de ahí. Nos pusieron plazos para irnos y despacio compraron una a una las fincas de ese sector. Nos echaron a todos. La mayoría se movió para el pueblo de Alejandría y otros para San Rafael. A mí me dio tristeza porque vivíamos muy bueno allá. Qué pesar. Oliverio compró una finquita en la vereda Cruces, pero allá no estuvimos mucho tiempo. Nos aburrimos porque nos robaban todo, las gallinas, el mercado y el oro que sacábamos con tanto esfuerzo del río. Entonces al poco tiempo vendimos y nos fuimos también para el pueblo. Después conseguimos un trabajo de caseros en la vereda de San José, en la finca de don Alonso Vergara. Cuando llegamos ya teníamos a nuestros 4 muchachos y allá estuvimos durante 4 o 5 años. Nos encargábamos del cafetal, del plátano y la caña. Teníamos ganado y yo mantenía casi 50 gallinas. Mejor dicho, teníamos de todo. También tuvimos que salir de ahí. Bueno, también nos sacaron. Las cosas se empezaron a poner difíciles. Aparecía gente cargando muertos. Se escuchaban rumores. Un día, estando en el cafetal, escuchamos tiros que se sentían desde muy cerca. Entonces Oliverio me dijo, mija, vámonos para la casa porque si no nos guardamos esos tiros nos matan. Nos fuimos agachaditos hasta entrarnos. Al otro día llegaron unos hombres y nos dijeron, nos hacen el favor y nos prestan cobijas, a las buenas o a las malas. ¿Nosotros qué hicimos? Se nos llevaron todas las cobijitas. Después de un rato llegaron otros. Ustedes nos hacen el favor y nos desocupan y no se llevan nada, nos dijeron. En ese momento estábamos con María Eugenia, Estelita y John Freddy, que estaba muy pequeño. Estrella afortunadamente estaba en el pueblo, en una casita que teníamos en arriendo para que ella pudiera estudiar. Con susto y todo les dije, oigan, por favor, déjennos llevar siquiera 2 bestiecitas para no cargar a estos muchachos al hombro. Recuerdo que uno de ellos me respondió con palabras muy feas. Váyanse, hijueputas, que no los quiero ver. Si no, aquí caen ustedes también. Yo solo pensaba, Virgen del Carmen, Diosito. Cuando ese hombre vio que me eché un muchachito al hombro y un maletín al otro, nos gritó. Hijueputas, vengan y llévense las bestias, pero salen es ya. Oliverio de los nervios ensilló las bestias al revés y en el camino las organizamos. Los niños no paraban de llorar. Y yo no quise volver a mirar. Las puertas de la casa quedaron abiertas, con la comida lista.
y mis gallinas allá quedaron. Mientras bajábamos solo se escuchaban tiros y se veía gente llevando muertos. Nosotros pasábamos agachados por todos los caminos y nos asomábamos callados para asegurarnos de que no hubiera peligro por donde andábamos. En algún punto, unos hombres nos pararon y yo solo pensé, Virgen del Carmen, este es el día. Le dijeron a Oliverio que se bajara del caballo y le pidieron la cédula. Se lo llevaron lejos de nosotros, pero yo alcanzaba a verlo. Mientras se alejaban, hice con los dedos de mis manos una cruz orando. Crucecita bendita, líbramelo, líbramelo. Después de un rato lo dejaron venir. Estaban buscando a otro Oliverio y cuando vieron que no era él, lo soltaron. Vaya hijueputa que usted no es. Los dos respirábamos. Estábamos muy asustados. Pensábamos que era la última vez que nos íbamos a ver. Cuando llegamos al pueblo, fuimos a la alcaldía. Nos dieron un mercado y nos anotaron en una lista de desplazados para recibir ayuda del gobierno. Aún no ha llegado. Después tuvimos una tierrita en San Lorenzo. Allá Oliverio tenía unos palitos de plátano y yuca que eran para nosotros y para regalarle a los amigos. A mí no me gustaba ir por allá, era un sitio lleno de rastrojo y había muchas culebras. Al final él se aburrió y vendió el lote. Eso quedaba muy lejos y por más caliente que yo le empacara la comida desde las 4 de la mañana hasta que podía almorzar, se le enfriaba. ¿Y a quién le gusta comerse el arroz frío? Ahora vivimos en el pueblo y trabajamos cuidando fincas o en lo que vaya saliendo. Aquí tengo unas gallinas y vendo los huevos míos y los que me traen unos primos que viven en el campo. Afortunadamente no nos falta el trabajo. Eso es uno de los capítulos de Vivíamos muy bueno allá. Ay, pues muchas gracias. Es realmente muy emocionante, conmovedor el relato. Y bueno, la invitación para, acabo de compartir a través del Facebook la nota que hizo Tragaluz sobre la colección. Digamos que también queda abierta la invitación para que visiten el sitio web de Río Arriba. Muchas gracias por regalarnos la narración. Creo que cerraste de una manera pues, muy bonita este espacio. Y nuevamente a todos los que nos acompañaron, pues los invitamos de hoy en 8 días a esta misma hora, a las 11 de la mañana, para conocer la puesta, esta sí, de aquí de Bucaramanga, del Bodeguero del Campo. Ojalá, si te queda fácil, Ana, también nos puedas acompañar. Sé que pueden hacer ahí algunas conexiones desde lo que ustedes trabajan. Muchas gracias a todos y buena tarde para cada uno. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos.